Buenos días. Es tan bueno estar con todos ustedes, como Nathan mencionó. Es la última capilla del año y estoy tan agradecido con el Señor por su fidelidad. Y no solo por estar aquí en esta capilla final, sino simplemente por estar con todos ustedes. Siempre es una bendición viajar desde el Reino del Norte hasta aquí, como nos gusta decir. Y todos ustedes son un tremendo, tremendo estímulo para mi alma. Y yo constantemente me encuentro dando gracias al Señor por ustedes y emocionado por las iglesias que los tendrán, porque sé que lo que harán por la gracia de Dios, por esos santos de todo el mundo y sus familias. Así que tengan ánimo, hombres, y oro para que cuando ustedes tengan tiempo para reflexionar y tal vez digan, no tengo tiempo ahora, lo entiendo, pero quizás el Señor les conceda algo de tiempo en mayo o junio, dependiendo de su horario de tareas y de si tienen que entregar algún trabajo atrasado. Pero en cualquier caso, oro para que el Señor les conceda algo de tiempo y quizás puedan reflexionar, si el Señor se los permite, sobre cómo te ha hecho crecer desde el año pasado hasta este año, debido a lo que ha sucedido en este lugar. Y oro para que vean el progreso evidente y la santificación evidente y el crecimiento en su conocimiento, y no solo en su conocimiento, sino en el amor que tienen por el Salvador debido a lo que ha estado sucediendo aquí. Y esa es mi oración para todos ustedes. Cuando pienso sobre qué predicar, inevitablemente siempre me siento atraído de vuelta a Cristo, a predicar a Cristo. Yo creo que en nuestras iglesias, obsesionadas por el pragmatismo, donde la gente desea evitar la enseñanza de la teología y evitan enseñar sobre Cristo en favor de la terapia, en favor de los sermones, titulados Cómo hacer esto, lo otro, y la autoayuda y el estilo de vida y tener consejos prácticos para la existencia y lo que sea, y lo hacen porque creen que Cristo y la teología son completamente impracticables. Así que evitan eso en favor de todo lo que acabo de enumerar, porque simplemente tienen la sensación de que si realmente enseñas a Cristo, la gente se aburrirá y la gente no será ayudada y la gente no cambiará. Es mucho más inmediato y aparentemente eficaz recurrir a la terapia y al cómo hacer esto, lo otro y a la autoayuda. Pero como sabes, no hay nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. No hay nada más clarificador, nada más motivador, nada más que se apodere del corazón, nada más que anime e inculque en una firmeza, nada más que nos dé impulso y motivación y perseverancia que el Señor Jesucristo. Él lo es todo para nosotros, Él es todo en todo. Y como se canta en las canciones, tenemos la mentalidad de nuestro corazón, solo dame a Jesús, solo dame a Jesús. Puedes quitarme todo en este mundo, pero si tengo a Cristo, en Él es más que suficiente. Nunca podemos tener suficiente de Cristo. Nunca podemos tener suficiente de Cristo. En nuestra hora más oscura, en nuestro tiempo de angustia, en nuestro tiempo de presión, en nuestro tiempo de situaciones difíciles, nuestros ojos siempre deben volver a Cristo. Hay una razón por la que nos llamamos cristianos. Es porque somos todos sobre Cristo. Y esa es la realidad de nuestro nombre y de nuestra fe. Y eso no es solo algo que debe ser real. Eso es en cierto sentido el nombre que nos debemos ganar. Debemos tener la reputación en el mundo de que todo lo que somos es Cristo. Su gloria trascendente puede atravesar la oscuridad de cualquier tiempo. Y Él es siempre la plenitud de todas las cosas. Siempre es Cristo. Y cuando pienso en qué predicar sobre Cristo, hay un gran número de temas sin duda. Pero como hace poco fue el domingo de resurrección, yo quiero predicar sobre Cristo resucitado. Yo quiero predicar sobre el Cristo resucitado porque percibo que aunque el apóstol Pablo lo ha dejado rotundamente claro,
Y nosotros lo confesamos de todo corazón que la resurrección es absolutamente fundamental, es absolutamente esencial. Si Cristo no resucitó, creemos y sabemos de todo corazón que nuestra fe es vana, que nuestra predicación es vacía y que somos los más dignos de lástima entre los hombres. Eso es absolutamente cierto, pero sin embargo, nuestra comprensión de la resurrección tiende a ser bastante superficial, tiende a ser solo una declaración, no más que una frase gastada. Si de hecho pensamos en nuestra cultura e incluso en nuestra cultura cristiana, la mayor parte de la atención, la mayor parte de la expectación, la mayor parte de nuestra preparación no se centra en el domingo de resurrección. Prestamos mucha más atención a la Navidad y al Día de Acción de Gracias que al domingo de resurrección. Hay mucha más publicidad, hay mucho más sentimentalismo, hay mucha más expectación, hay mucha más preparación para esos momentos en nuestro calendario que para el domingo de resurrección. Incluso se ha llegado al punto de que a veces cuando pedimos a la gente que nos cuente el evangelio, ya sea a nivel universitario o en clases de membresía o lo que sea, la gente dirá, ah, sí, el evangelio. Jesús murió por nuestros pecados. Tú dices, bueno, entonces, ¿él solo está muerto? ¿Eso es todo lo que él es? Oh, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Él murió y resucitó. Sí, 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 es importante mencionarlo. La gente simplemente deja de lado la resurrección. Es descuidada por el calendario, por la confesión y lo que es peor, en los últimos días, en realidad, en los últimos años, se ha tergiversado y pervertido por completo. Y esto me hace recordar dos rápidas anécdotas con relación a esto. Había una vez un decano en un seminario, un decano de un seminario, no de The Master's Seminary, no se preocupen, por las siguientes razones. Ella afirmaba que era un hombre y ella se mutiló a sí misma para tal fin. Y esta fue su cita sobre lo que acababa de hacerse a sí misma. Ella tenía una imagen y ella dijo, esto es lo que hace el poder de la resurrección. Esto es sanidad y nueva vida. ¿Esa es la resurrección? ¿Esa es la resurrección? Con relación a esto mismo, una vez recibí un post en las redes sociales de una colega profesora de universidad que estaba tan afligida por lo que le sucedió a una joven que asistía a su iglesia. Esto fue en The Masters University. Esta profesora era profesora allí. Y la joven sobre la que ella me había enviado su historia, esta joven alentada por un profesor en otra universidad cristiana, no The Masters University, su profesor la había alentado a salir del closet como hombre. Y ella salió el domingo de resurrección, hace varios años. Y ella dijo, este domingo de resurrección, al igual que nuestro Señor, estoy recuperando mi poder. Hermanos, la resurrección no solo se descuida, la resurrección a veces no solo se olvida, está completamente pervertida en nuestra mentalidad, en nuestra cultura, en el amplio, mundo cristiano, por así decirlo. Es blasfemada, es completamente destrozada, está completamente inmersa en la pecaminosidad y lo que tenemos que hacer ahora más que nunca es recuperar la gloria y la majestad y el verdadero poder y la nobleza y la maravilla de la resurrección. Y no solo de la resurrección, sino del Cristo resucitado. Tenemos que recordar lo que esto dice sobre el Señor Jesús verdaderamente y el Cristo a quien servimos. Necesitamos recuperar la doctrina de la resurrección en toda su belleza prístina. Y para ayudarnos a hacerlo, me gustaría llevarles esta mañana a un texto en Lucas 24. Diríjanse allí conmigo. Lucas 24, del 1 al 3. Uno de los 4 evangelios que relata el espectacular momento y cada detalle del mismo es verdaderamente espectacular y no solo recuperará la resurrección como doctrina, sino que nos recordará al Señor resucitado. Y yo oro para que al recordarlo a Él,
acabemos bien para Él este semestre, para que le sirvamos con todas nuestras fuerzas el resto de nuestras vidas. Así que al pensar en el libro de Lucas y para comprender realmente Lucas 24 en todo su peso e importancia, el contexto de Lucas es valioso. De todos los evangelios, Lucas es un evangelio que se centra en Jesús en la historia. Todos los evangelios son históricos, amén y amén. Son inherentemente históricos. Eso lo entendemos, pero todos tienen su énfasis diferente. Podríamos tener a Juan centrándose en la divinidad de Jesús y a Marcos en su humanidad y a Mateo dirigiéndose a los judíos y a Lucas dirigiéndose a los gentiles. Y dentro de esto, el enfoque específico de Lucas se centra en el impacto que Jesús tiene en la historia. Lucas 1, del 1 al 4, entendemos eso. Lucas escribe un relato histórico ordenado con base en testigos oculares para demostrar que el tiempo de Cristo, que este advenimiento de Cristo es, como él dice, la plenitud, el cumplimiento de este momento. Y es por esta misma razón que Lucas se centra en cómo la entrada de Jesús en este mundo afecta y da forma a la historia. Es por esta misma razón que tienes en Lucas 2 el enfoque en el nacimiento de Cristo como la culminación de la profecía y de la historia. En Lucas 3 es por esta misma razón que la genealogía de Cristo se remonta a Adán, porque Jesús es tan trascendental, que Él es el Adán final, el postrer Adán, y así como en Adán todos cayeron y eso generó una edad de la historia, una era de la historia, así que llega el Adán final y hay una nueva era de la historia que está marcada en el libro de Lucas. Y es por esta misma razón que Jesús y Lucas, al centrarse en Cristo, se centran en el discipulado. En Lucas 9 lo que tienes es que dice en el texto que Jesús estaba viajando a Jerusalén. Y en Lucas 19 dice que llegó a Jerusalén. En cierto modo, el libro de Lucas, en su gran mayoría, es un caminar con Cristo. Es un caminar con Cristo. Y al hacer y al presentar este caminar con Cristo, hay una discusión profunda sobre la naturaleza del discipulado, y hay una razón para ello. También porque Jesús no solo hace historia, Él la define. Él la define. ¿Qué se debe hacer en este tiempo que Él ha asegurado y procurado para ser realmente parte del plan eterno de Dios, que es el discipulado? Podrías pensarlo de esta manera con relación al libro de Lucas. Al principio del libro de Lucas, el mundo era de una manera, incluso simbolizado y reflejado en la historia de Zacarías e Isabel, estéril y lúgubre. Y al final del libro de Lucas, lo último que hacen es alegrarse. Cuando Jesús viene a este mundo, es diferente. Cambia el mundo entero. Cambia el mundo entero. Ese es el efecto de Jesús. Y dentro de esto, Lucas 18, mientras se acercan a Jerusalén en su caminar con el Señor, por así decirlo, nuestro Señor nos señala la realidad de que todas las cosas en la historia y todas las cosas en esta misma coyuntura de la historia se están moviendo hacia el momento de su muerte y resurrección, que será traicionado, que lo matarán en la cruz y que resucitará al tercer día. Ese es el punto de inflexión. Ese es el momento crítico, crucial, en que todo sucede y todo se transforma, todo se desplaza y cambia. Y así que Lucas es un libro de historia. Y la historia tiene un momento crucial y la resurrección es parte de ese momento crucial. Cristo ha estado estableciendo la expectativa y la anticipación de ese momento y con claridad. Y ahora, en Lucas 24, vemos los efectos dominó de todo lo que hace ese momento. Vemos las ramificaciones, vemos la reacción en cadena de esa gloriosa serie de acontecimientos. Y así que con eso hay tres realidades revolucionarias. Tres realidades revolucionarias que vemos en Lucas 24, del 1 al 3. Tres realidades revolucionarias que nos recuerdan la grandeza del Señor al que servimos. Y eso se ve en la primera parte del versículo 1. El primer día de la semana, al rayar el alba. El primer día de la semana. Ahora, nosotros sabemos que el primer día de la semana, a menudo lo llamamos
en español, domingo. Ese es el día en el que pensamos. Y de hecho, así es como pensamos en él. Pensamos en él como domingo. Lo llamamos domingo de resurrección, algunos lo llaman domingo de Pascua, y siempre es domingo. Y en nuestras mentes, a menudo, el domingo no es el primer día de la semana, es el último día de la semana. Por eso lo llamamos el fin de semana y ponemos al domingo como parte del fin de semana, porque no es el primer día en nuestra mente, a menudo es el último día. Sin embargo, no es así como la Biblia describe este día. La Biblia no describe el domingo como el último día de la semana. Dice que es el primer día de la semana. No es una conclusión, es un comienzo. Y así que la pregunta es, ¿por qué la Biblia lo describe así? ¿Por qué la Biblia describe este día no solo como el primero, sino que hace mucho énfasis, primer día de la semana? De la semana. Y esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Hay algún pasaje en la Escritura? ¿Hay algún pasaje en la Escritura que no solamente hable del primer día, día uno, por así decirlo, pero no solo eso, sino que también hable de una semana en ese contexto? Y hay uno. Y es muy simple y es muy obvio. Y si estuvieras haciendo una búsqueda en tu Biblia, sería el primer lugar donde buscarías porque está en el capítulo 1 de Génesis. Génesis capítulo 1. Este es el primer día de una nueva semana. Pongámoslo de esta manera, así como Génesis 1 comenzó la antigua creación con el primer día de la semana, así también Lucas 24 comienza el principio de una nueva creación con el primer día de la semana. Tienes que entender esto. A mí me encanta que Jesús sea un salvador personal. Eso es verdad. Yo amo que Él ha salvado a los elegidos y a cada individuo, por lo tanto, escrito en el libro de la vida. Yo amo ese aspecto personal del Señor Jesucristo. Todos lo amamos. En cierto sentido, estamos en deuda con eso. Eso es absolutamente cierto. Pero si nuestro Jesús es solo una palabra clave, solo un salvador personal, tu Jesús es demasiado pequeño. Tu Jesús es demasiado pequeño. Esto es lo que Lucas, el historiador, nos recuerda al relatar el flujo del tiempo, al relatar esta coyuntura de un momento que es un acontecimiento que ha sido el clímax de todos los demás acontecimientos de la progresión del tiempo desde Adán. Este es el momento en que la historia ha cambiado. El mundo era de una manera, ahora es diferente. El mundo y la historia iban por un camino y en cierto sentido han cambiado de camino. Hay un nuevo amanecer y hay una nueva era en este momento. Cristo es tan sustancial y tan trascendental que no solo ha hecho algo por nosotros personalmente, sino que ha cambiado y ha hecho historia, ha cambiado el mundo entero y el cosmos. El tiempo, el espacio y la historia. Y eso es lo que ha pasado aquí. Bien, aprendimos eso a través de la siguiente frase. Dice que la resurrección de Cristo ocurrió el primer día de la semana. Un nuevo orden de creación. ¿Y qué es este nuevo orden de creación? Dice que al rayar el alba. Algunos textos podrían decir al amanecer más profundo o nuestra primera luz. Cualquiera de ellas está bien y lo que tenemos que entender al pensar y meditar en esta frase es que los lugares importan. Los lugares importan. Una de mis ilustraciones favoritas de esto se encuentra, de hecho, al final del Antiguo Testamento, en el libro de Esdras. Se relata al final del libro de Esdras que todo el mundo se está divorciando de sus esposas y es un completo desastre para Israel. Todos están temblando bajo la lluvia. Temblando bajo la lluvia. ¿Te has fijado en que en las películas siempre llueve cuando hay un funeral? Siempre llueve cuando hay un funeral. Cada vez que alguien tiene un funeral llueve. Tú sabes que si fuera eso en la vida real, siempre llovería todo el tiempo. Eso simplemente no es realista. Pero en las películas lo hacen porque la lluvia se asocia con la tristeza y la tristeza se asocia con los funerales y por lo tanto es el escenario perfecto para demostrar toda la realidad de lo que está sucediendo. Y en el Antiguo Testamento, la metáfora sigue encajando. Y así que aquí están, en realidad, bajo la lluvia. Y Esdras lo destaca solo para demostrar que así es como termina el Antiguo Testamento. Todos están bajo la lluvia, divorciándose de sus esposas. Es un completo desastre y muestra que la línea argumental debe continuar. Es una escena de continuará para ser continuado. Los escenarios importan. Los escenarios importan.
Y aquí, incluso, la manera en que Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice la frase primera luz, más oscuro, más profundo amanecer, como quieran traducirlo, al usar el caso genitivo en griego, no está enfatizando un punto en tiempo, está enfatizando el tipo de tiempo, el tipo de tiempo. Pongámoslo de esta manera, al igual que en Juan 3, el escenario y el tipo de tiempo se enfatiza cuando Nicodemo fue a Jesús de noche, de manera nocturna y clandestina. De la misma manera, este momento es un momento, un escenario, donde la luz irrumpe en la oscuridad. Esta es la imagen, este es el tipo de momento que debes ver, que debes ver. Y así que, ¿de qué clase de tiempo estamos hablando? Bueno, fundamentalmente podríamos decir que se trata de un paralelismo perfecto con Génesis 1, el momento en que Dios dijo el primer día, sea la luz. Este es ese tipo de irrupción, este es ese tipo de novedad, este es ese tipo de comienzo, pero podríamos incluso ser más detallados que eso, la naturaleza de esta nueva, podríamos hacer una búsqueda en la palabra amanecer o alba. Y a menudo se utiliza para referirse a situaciones decepcionantes e incluso situaciones aterradoras, ya sea en el contexto de Sodoma y Gomorra, Génesis 19 y el juicio de Dios, o Éxodo 19 con la presencia iracunda de Dios en el Sinaí, o en Josué 6, en cualquiera de esos contextos, sí, se utiliza el amanecer, pero incluso más que eso, el amanecer se utiliza a menudo. El término amanecer se utiliza a menudo, incluso en el Antiguo Testamento, para referirse a la expectativa esperanzadora de que habría algo positivo, que la noche se desvanecería y que algo nuevo vendría, y que habría resolución y que habría consuelo y habría aliento a la vez. Y vemos esto en el Salmo 57, lo vemos en el Salmo 63, lo vemos en el Salmo 106, lo vemos por todas partes, que sí, que este es un momento, aunque a nivel individual, que tal vez me vaya a dormir llorando, pero que me alegraré cuando el sol irrumpa en la mañana. Nosotros comprendemos ese sentido, esa expectativa. Y aquí lo que Lucas está diciendo es que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, la luz se abrió paso, no solo para los individuos, sino categóricamente. Categóricamente. En efecto, podrías pensar en ello de esta manera. Antes de la cruz, toda la historia de la redención, en cierto sentido, fue una era bajo las tinieblas. Fue una era bajo la oscuridad, oscuridad profunda, sobrenatural, espiritual. Es fundamentalmente la oscuridad del pecado desde el momento en que Adán pecó. Él sumió al mundo entero en las tinieblas. Es exactamente lo que vemos en Juan capítulo 3. La gente, los hombres de este mundo, aman más las tinieblas que la luz. La gente ama su pecado y es una oscuridad de esa naturaleza, es una oscuridad de la ceguera del pecado. ¿Recuerdas a Pablo hablando de las tinieblas de esta manera? Que los hombres andan a tientas en la oscuridad, tratando de encontrar quién es Dios, pero nunca pudiendo encontrarlo. Hechos 17, es una oscuridad de perdición, donde la gente no sabe lo que está pasando. Es una oscuridad de ceguera, como Isaías habla. Es una oscuridad como la que menciona Job 3, que es una oscuridad de sufrimiento y desesperanza, impotencia. Y que el mundo languidece bajo esta oscuridad de su propio pecado e incluso de la ira de Dios, porque la oscuridad está asociada con su juicio. El juicio sobre Egipto, oscuridad. Su presencia iracunda en el Sinaí, oscuridad. Deuteronomio capítulo 4, incluso en el exilio de Israel es descrito como un momento de oscuridad y tinieblas. Y así que lo que tienes es oscuridad sobre oscuridad sobre oscuridad sobre oscuridad, que es el color indicativo, característico, digamos, de toda la atmósfera espiritual de la era anterior a Cristo. Está oscuro con oscuridad. Pero lo alentador en esto, que el salmista proclama que incluso la oscuridad no es oscuridad para Dios. Incluso la oscuridad no es oscuridad para Dios. El Salmo 139 y por lo tanto en Isaías 9, ¿qué dice? Los que andaban en tinieblas verán una gran luz. Y Cristo vino. Y Él vino a las tinieblas. Y Él vino a las tinieblas para cargar las tinieblas. Desde la hora sexta hasta la hora novena en la cruz. Se hizo oscuro en toda la tierra, ya que la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo, y su Hijo cargó esa ira, satisfaciendo el juicio completo de Dios. Y luego 3 días más tarde, tal como dice Lucas 24, y hubo luz.
Y esa irrupción, hermanos, y ese nuevo amanecer, y ese momento en que la luz atraviesa y que la oscuridad se desvanece, y esa clase de transformación sobrenatural, y esa clase de renovación e irrupción espiritual, y esa clase de salvación que se anuncia. Y eso es lo que este momento, la clase de tiempo, el escenario que este momento está reflejando y representando. Es la nueva luz del mundo. Se trata de Génesis 1, en cierto modo, todo de nuevo. Génesis 1 anunciaba ahora lo que llamaríamos una antigua creación, pero esta anuncia una nueva era, una que culmina con una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra, físicos y espirituales. Esta es una nueva era, este es un nuevo amanecer y esto es lo que Cristo trae. Esto es lo que tenemos que entender y este es el aliento y el peso trascendental de la gloria y su presencia impecable que Él trae. Cuando Cristo viene a este mundo, nunca vuelve a ser el mismo. Nunca vuelve a ser el mismo. La historia nunca vuelve a ser la misma. Hay gente que cree que hace historia. No, solo son olvidados. Hay gente que cree que cambia la historia. ¿Qué nos recuerda Eclesiastés? No hay nada nuevo bajo el sol. Pero el sol es el único que realmente cambia la historia y la reconduce a su destino. Y Él es tan poderoso y Él es tan inmenso que cuando llega, el mundo realmente no vuelve a ser el mismo. Ese es el Cristo al que servimos. Nunca olvides esta amplitud, nunca olvides su gloria sobrecogedora. Bueno, Cristo no solo trajo nueva luz, Él trajo nueva vida. Nueva vida. Y vemos esto en los versículos 2 y 3. Disculpen, sí, versículos 2 y 3, incluso un poco en el versículo 1 también. ¿Por qué, podrías decir tú, es esta nueva era realmente una que culmina en una nueva creación? ¿Por qué es tan nueva? ¿Qué hace esta nueva era que sea tan brillante? ¿Y qué ha cambiado prácticamente? Y para responder a esa pregunta solo tendríamos que fijarnos en las mujeres y en cómo están viviendo en este momento. Y una buena manera de decirlo es que se puede evaluar esto por la expectativa de lo que ellas realmente descubren, lo que esperaban que sucediera y lo que descubrieron. Así que esto es lo que esperaban y fíjense en la continuación del versículo 1, las mujeres vinieron al sepulcro. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque se supone que cuando uno vive, muere. Y que cuando mueres se acabó y ya no te mueves y ya no tienes interacciones dinámicas. Es un punto de cese en tu existencia. Y así que llegaron a un solo punto porque ellas saben que hipotéticamente una persona no va a ninguna parte. Por eso van allí y ellas van a una tumba. Y es interesante que la morfología de la palabra tumba es la palabra memoria. Es la palabra recordar y te preguntarás por qué. Porque eso es lo que hace una tumba. Se trata solo del pasado. Es un monumento a esa persona para que no la olvides. Porque todo lo que tienes a partir de ese momento son tus recuerdos de esa persona. Eso es lo que se enfatiza. Ese es el paradigma. Esa es la noción. Las cosas llegan a su fin y por lo tanto solo tienes recuerdos. Solo tienes el recuerdo, solo tienes el pasado y el pasado puede ser olvidado y así que debe ser consagrado. Y de hecho todo lo que está allí está desapareciendo, todo se está disipando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ¿qué trajeron con ellas? Trajeron especias preparadas. Por un lado, sí, la razón por la que traes especias es porque, como diría la versión King James, él apestaba. Esto es verdad, pero por otro lado, es indicativo de esto. La gente piensa que cuando mueres, se acabó. Cuando mueres, tienes el pasado. Y cuando mueres, desapareces. Ese es el paradigma. Eso es lo que todo el mundo asume. Las mujeres lo asumieron y por eso hicieron exactamente lo que hicieron, que es lo que todo el mundo haría. Todos los trasfondos históricos lo dilucidan, pero todos los trasfondos históricos, por lo tanto, atestiguan que esta es la experiencia constante del hombre. Este es nuestro marco y nuestra mentalidad y lo entendemos. Y así que es la expectativa de ellas, se vive y se muere, lo entendemos. Pero de hecho,
Fíjate en lo que pasó. ¿Cómo se cumplieron sus expectativas? Y podrías decirlo así, se cumple por lo que encontraron y por lo que no encontraron. Lo que encontraron y lo que no encontraron. Esto es lo que encontraron, versículo 2. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y luego al entrar, ¿qué no encontraron? No encontraron el cuerpo. Y eso te dice todo lo que necesitas saber. Por un lado, lo que sí encontraron fue una piedra removida del sepulcro. Lo que sí descubrieron en ese momento, si en verdad lo piensas bien, es que se habría introducido un nuevo paradigma. Hay un marco completamente nuevo de la comprensión de la existencia. Eso es lo que descubrieron cuando encontraron la piedra removida de la tumba. Porque como hemos dicho, la tumba incluso etimológica y morfológicamente habla de tus recuerdos. Habla del pasado porque refleja una visión de la vida en la que cuando mueres, todo lo que tienes es el pasado. Todo lo que tienes son memorias. Todo lo que tienes son recuerdos. Hay buenos momentos que recuerdas, pero no hay más buenos momentos después de eso. Por eso vas a un solo lugar, porque solemos llamarlo su lugar de descanso. No hay más actividad por su parte, ya no hay más futuro. La perspectiva ya no es hacia adelante, siempre es hacia atrás, siempre es retrospectiva en lugar de prospectiva, porque eso es lo que pensamos sobre la muerte y el morir. Y normalmente se sella una tumba en aquellos tiempos e incluso hoy en día, no solo como una medida higiénica, sino para denotar la finalidad de toda esa mentalidad. No va a cambiar. Esto se acabó, se terminó. Solo te queda el pasado. No hay futuro y esa es la respuesta final. Eso es todo y todo cesa. ¿Pero qué descubrieron aquellas mujeres aquella mañana? La piedra había sido ¿qué? Removida. Por supuesto, un milagro divino, porque fue rodada. Ellas no la rodaron, ningún hombre lo hizo, Dios lo hizo. Pero más que eso, cuando es removida, ¿qué muestra eso? Este no es el lugar de descanso final. Así que aquí no es donde termina, no puede seguir volviendo a este lugar porque ya no es donde esta persona ya está más. Va a haber más en esta historia. Lo que también significa esto, que la tumba ya no se trata solo de los recuerdos del pasado, en realidad es el recordatorio de que no solo tienes el pasado, tienes ¿qué? El futuro. Porque habrá una continuación y más que eso, nos recuerda entonces que esto no es definitivo. Sí, puede que haya muerto, Cristo murió, pero eso no es definitivo porque la tumba no está sellada. Lo que demuestra que hay un futuro. Habrá interacciones futuras y no te quedarás solo con el pasado. No solo recordarás lo que pasó, sino que crearás recuerdos en tu vida. ¿Por qué? Porque nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Esa es la realidad más reconfortante y esperanzadora que se le puede dar a alguien. Permítame ponerlo de esta manera. Recuerdo haber hecho un servicio conmemorativo y un niño pequeño tratando de procesar lo que había sucedido y extrañando a su abuela, estaba de pie, simplemente en una esquina, y me acerqué y le dije, hola, ¿qué pasa? Y me dijo, solo quería hacer esto con mi abuela, y hacer aquello con mi abuela, y hacer aquello y aquello, y supongo que nunca podré hacerlo. Y lo miré y le dije, ¿qué quieres decir? Dijo, bueno, se acabó. Le dije, ¿puedes hacer eso con tu abuela? ¿De qué estás hablando? Sí, sí, siempre que seas un creyente y siempre y cuando que en el reino milenial sigas interesado en hacer esas cosas. Y siempre y cuando, en realidad no le dije esta parte, siempre y cuando puedas encajarlo en tu apretada agenda en 1000 años en la eternidad. Pero no fui tan sarcástico. Pero puedes hacerlo. No hay ningún problema. ¿Qué te lo va a impedir? Y el chico se me quedó mirando un rato y me dijo, ¿es esto realmente cierto? Le dije, esa es la resurrección. Y él dijo, bueno, eso cambia todo. Porque todo lo que él pensaba era que él solo tenía el pasado y ya estaba hecho. Lo que la resurrección prueba es que todo lo que tenemos es el futuro. Y eso es para siempre. Eso es para siempre.
Un Salvador fue antes que nosotros y pasó a través de la muerte y le dio al pobre hombre esperanza que está más allá de la tumba. Ojos que pueden abrirse ahora y ver cosas que son muy, muy trascendentes, más allá de esta frágil existencia. Ese es un buen Salvador. Ese es un Dios poderoso. Ese es el que nos precedió. Y en esa misma línea, más vale que tengas una buena razón del por qué el paradigma es nuevo. Puedes afirmar que todo es nuevo y que todo ha cambiado y que ahora hay un futuro y no solo un pasado. Eso está bien, pero más vale la pena que haya motivos para demostrarlo. Y recuerda, no es solo lo que las mujeres encontraron ese domingo por la mañana, es lo que no encontraron, lo que te dice todo sobre lo que necesitas saber. Es lo que no encontraron, lo que te dice todo lo que necesitas saber. ¿Y qué no encontraron? No encontraron el cuerpo. No encontraron el cuerpo. No es solo que haya un nuevo sistema. El nuevo sistema se basa en que el viejo sistema ha cesado. El viejo sistema ha cesado. Y esto es muy, muy profundo. No solo... Y no solemos pensar en ello porque nos quedamos atrapados en el mantra. Él ha resucitado, sí, y estamos tan emocionados por ello, amén. Pero que en realidad no nos detenemos y meditamos en cuán trascendental que es, y realmente lo es, realmente es profundo. Es realmente profundo si te detienes a pensarlo. El paradigma de la vida y la muerte, tú vives y tú mueres, es generalizado en nuestra sociedad. Eso es lo que tú tienes que entender. Es generalizado en nuestra sociedad. Muchas cosas en nuestra sociedad lo presumen. Por ejemplo, la industria lo presume. Piensa en todas las diferentes industrias. Los seguros suponen que vives y mueres. De hecho, toda esa industria fue construida en torno a ese mecanismo. Si tú mueres y vives, el seguro se queda sin negocio. No funciona. La industria médica presupone que tú vives y tú mueres. Toda la gestión de riesgos presume que tú vives y mueres. Así es como funciona. Eso es lo que mueve todo tipo de industrias, incluso la industria cosmética. No quieres parecer que te estás muriendo porque hay una progresión de la vida a la muerte. Todo el mundo lo entiende. Sí, si realmente salieras y dijeras, ¿sabes qué? Sí, puede que te veas de una manera, pero luego tendrás un cuerpo glorificado y estarás bien. Podrías potencialmente dejar a la industria cosmética sin negocio. Todo el mundo asume que vives y mueres. El sistema legal gira en torno a la vida y a la muerte. Piensa en sucesiones, en herencias, en todas estas cosas. Piensa en cómo incluso el flujo de la finanza funciona alrededor de la vida y la muerte. Todo el mundo, incluso ¿por qué la guerra disuade y es aterradora? Está completamente construida alrededor del paradigma. Vives y mueres. Es así de generalizado. Empuja todo en nuestra sociedad, forma parte de todo el entramado social y hay una razón por la que es tan generalizada, porque también es personal. Cada persona en el planeta ha vivido bajo el miedo de la muerte, han vivido bajo el terror de la muerte. Incluso si tú sabes que estás aquí desde una perspectiva humana, carnal, muriendo, los niños, tú dices que son tan jóvenes que ni siquiera están cerca de la muerte. ¿Quién tiene a veces más miedo a la muerte? Los niños. ¿Por qué? Porque todo el mundo vive, como nos recuerda Hebreos 2, bajo el temor de la muerte toda su vida, y la razón por la que la muerte y este paradigma de la muerte es tan generalizado en la sociedad no es solo porque es axiomáticamente cierto y es genéricamente cierto para la gran mayoría y por lo tanto es por eso que se apodera de nuestra sociedad. No, es cierto para cada individuo que ha existido después de la caída. Está incrustado y por lo tanto está atrincherado en el tejido mismo y fundamento de la sociedad y de la existencia, y todo el mundo sabe que no se puede romper. Así que tú planeas todo alrededor de ello y ellos han planeado el mundo entero y todos sus mecanismos en torno a él. Así de fijo es este paradigma, así de fundamental es, así de esencial, inamovible y seguro es. Así que todo el mundo sabe que vives y luego mueres. Vives y mueres. Y las mujeres incluso entendían que esa era su expectativa. Entonces, ¿qué sucede el domingo por la mañana? Ellas llegan y saben que Jesús murió. Y luego Él no está allí. Lo que significa que ya no vives y mueres. Tú mueres y luego vives. Eso acaba de cambiar lo que no puede ser cambiado desde una perspectiva humana.
Eso justamente acaba de cambiar lo que es axiomáticamente inamovible e inmutable desde una perspectiva humana. Eso es lo que ha cambiado todo. Y para poder hacerlo, hay que tener poder. Necesitas tener poder. Déjame ponerlo de esta manera. Una vez estaba enseñando a los niños en la iglesia, en la escuela dominical de niños, y dije, nombra a tus héroes, superhéroes, incluso héroes ficticios. Así que hablaban de Marvel y hablaban de DC. Ok, y yo dije, y todos murieron, ¿verdad? Y todos me miraron y dijeron, mamá, esa fue la última vez que enseñé en la iglesia para los niños. Solo bromeaba. Los héroes mueren porque todos los hombres mueren. Incluso los personajes de historieta y cómics mueren. Porque ningún hombre, ningún mortal intrínsecamente puede enfrentarse a la muerte y vencer. Nuestro Salvador lo hizo. Nuestro Salvador lo hizo. Se necesita poder para cambiar lo que no se puede cambiar. Se necesita poder para cambiar lo que es absolutamente fijo. Se necesita poder para reorganizar toda la existencia. Es decir, se necesita un poder inmenso para hacerlo y enfrentarse a un enemigo al que ningún hombre puede vencer y triunfar, porque no eres simplemente un hombre. Eres Dios, hombre. Eres Dios, hombre. Y eso es lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. ¿Quieres entender por qué este es un nuevo amanecer? ¿Por qué cambió la historia? ¿Por qué la historia y el mundo cambiaron? ¿Por qué es un nuevo día uno, por así decirlo? Es por la profundidad de lo que nuestro Señor hizo. Él reorganizó toda nuestra existencia, y no solo genéricamente, para cada persona. Para nosotros individualmente, eso es lo que Él hizo. Y cuando tú haces eso, has cambiado al profundizar, has cambiado todo lo que está en el medio. Y así que aquí estamos, y en cierto modo somos como las mujeres porque compartimos las mismas expectativas que ellas. Estamos bajo el mismo miedo y el mismo temor y la misma oscuridad y la misma desesperanza de la muerte durante toda nuestra vida. Entonces, en la mañana del domingo de resurrección, ¿qué se dieron cuenta? Estas mujeres se dieron cuenta de que alguien las había precedido. Alguien había atravesado la muerte para que el morir no fuera muerte. Pero ahora, todo lo que la muerte es para aquellos que son de Cristo es la puerta de gloria. Esto es a lo que Él ha cambiado la muerte, la puerta de la gloria. ¿Y quién hace eso? Debe tener un poder inmenso para atravesar lo que aparentemente es inmutable e intransigente. Y no solo eso, sino tener una bondad asombrosa para dar a los que están hechos de polvo este tipo de esperanza que consuela el alma y alivia el miedo y el terror y nos libera de esas cadenas a las que hemos estado sujetos toda la vida. Y ese que es tan poderoso y tan bueno es el Señor Jesucristo. Ese es el Señor al que servimos. Dáselo a nuestra gente. Dáselo a nuestra gente. A Él es a quien corremos. En Él es en quien tenemos refugio perfecto, porque Él ya lo ha asegurado todo en virtud de su resurrección. En virtud de su resurrección. Y con eso, entonces, no solo tienes una nueva luz, no solo tienes una nueva vida, tienes un nuevo Señor. Ese es el tercer y último punto, un nuevo Señor. Ahora, por supuesto, Jesús siempre ha sido Señor y siempre será el Señor. Así que esta frase nuevo Señor no es solo para tener alguna aliteración ingeniosa, sino que es para enfatizar un punto, que en esta era hay una clara declaración y designación y presentación del señorío de Cristo a este mundo. ¿Cómo lo vemos en el texto? ¿Cómo nos lo transmite Lucas? Fíjate lo que dice: no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Esta frase, el Señor Jesús, es bastante excepcional. Nunca sucede en los evangelios, excepto en este momento. Nunca ocurre en los evangelios, excepto en este momento. En Lucas, el término Señor sí se refiere a Dios, sí, incluso se refiere al propio Yahweh, utilizado en la traducción de pasajes del Antiguo Testamento. Es cierto, la palabra Señor, Kyrios, en griego se refiere
al señorío, a la autoridad de alguien. Un señor frente a sus esclavos incluso puede usarse en la literatura lucana para referirse al César, eso es cierto. Y el término señor puede utilizarse para dirigirse a Cristo. Y a menudo, al hacerlo, algunos piensan que pueden significar mister, un término de respeto, un término que reconoce que Jesús es un sensei, un maestro, una especie de maestro. Y un poco disperso ahí a lo largo del libro de Lucas. Lucas llama a Jesús el Señor. Lucas llama a Jesús el Señor, pero es muy escaso. De 104 veces que se utiliza el término Señor, Lucas solo lo llama Señor a Jesús antes de este momento 8 veces. De 104, solo 8 veces. Así que puedes ponerlo de esta manera: mientras lees a través de Lucas, entiendes que la palabra Señor significa Dios, significa el mismo Yahweh. Puede significar liderazgo y dominio y gobernante como César. Pero ¿quién es Jesús? ¿Acaso es solo el tipo educado al que hay que dirigirse como mister? ¿Acaso es el tipo al que te diriges como señor porque es solo un maestro y señor? Pero más o menos entendemos que Él es el Señor, pero ¿qué clase de Señor es Él? Dilo con claridad. Y aquí Lucas es claro. Todo va preparándose hasta este momento en el que Lucas te muestra explícitamente, sin ningún velo, te muestra quién es Jesús. Él es el Señor. Permítame decir lo definitivo que es esto. En las 55 o más veces que la frase Señor Jesús es usada en el Nuevo Testamento, esta es la primera. Esta es la razón por la que se le llama el Señor Jesús. Este es el momento definitivo. ¿Y por qué se le llama aquí el Señor Jesús? Porque cuando Cristo rompe y abre paso, cuando es capaz de cambiar el tejido fundamental de nuestra existencia y llegar hasta el fundamento mismo, aquello que es seguro, aquello que es fijo, aquello que ni siquiera podemos concebir que pueda cambiar, y ejerce un poder que incluso vence la muerte para reconfigurar toda la creación y toda la existencia y el tejido mismo de la vida y el paradigma mismo de nuestra experiencia. Entonces Él es Señor sobre todo eso. Si Él es quien lo define, si Él es quien lo compró, entonces Él es el que lo posee. Y eso lo convierte en Señor. Mientras amanece este nuevo día, este nuevo, por así decirlo, Génesis 1, el anuncio es claro. Esta era pertenece a Cristo. Esta era es su era. Esta es la era que Él causó. Esta es la era que Él gobierna con sus reglas. Después de todo, Jesús establece el paradigma, Él establece las reglas. No vives y mueres, mueres y luego vives. Son sus reglas. Su mensaje del Evangelio es central. Su iglesia es la institución. Él gobierna sobre todo ello. Él regresará para culminarlo y cada persona y cada uno será responsable ante Él. Él es el Señor de este tiempo. Por eso predicamos a Cristo. Cristo no es solo una persona insignificante, un perdedor, un espectáculo secundario que hoy está aquí y mañana se ha ido, un destello en el sartén. El Cristo que predicamos, el Señor Jesús que proclamamos, es el que está por encima de todas las naciones. El soberano supremo, el que es el más importante, el más elevado en autoridad, y no está aquí y se va mañana. Él nunca se va a ninguna parte. ¿Por qué? Porque ha vencido la muerte y por lo tanto permanece para siempre. Tú no puedes escapar de Él y todos de un modo u otro le prestarán atención a Él al final. Ese es el Cristo al que servimos, ese es el Cristo al que proclamamos. Él es el Señor y esta es su era. Muchos han trivializado la resurrección, la han pervertido y la han convertido en algo diametralmente opuesto. Pero la resurrección es noble. Es lo que cambia el mundo entero y lo hace nuevo. De vuelta a la nueva creación de la forma en que Dios siempre quiso que fuera. Es el cambio de la historia y es el cambio de nuestras vidas que da luz a los desesperanzados en la desesperación y en la oscuridad y da esperanza y un futuro. Es por tanto una declaración de la victoria y la gloria del Señor Jesucristo, que es realmente el Señor, el dueño, el amo de este tiempo. Y por lo tanto, este momento demuestra que no hay nadie más noble, no hay nadie más justo, no hay nadie más honorable, no hay nadie con mayor poder que utilice ese mayor poder para el mayor bien y el más glorioso de los fines a nivel histórico y épico que el Señor Jesucristo.
Hermanos, hermanos, nunca olviden a quién servimos. Nunca olviden a nuestro Señor resucitado. Oramos. Nuestro Dios y Padre, gracias, porque tenemos el honor de conocer y servir bajo el héroe de héroes, el único Salvador central, nuestro Señor Jesucristo. Y Él no es un hombre insignificante. Él es quien provoca el nuevo amanecer de la historia. Él es quien nos rescató y arrebató de las tinieblas eternas. Él es quien verdaderamente reina en lo alto, exaltado y elevado, y será exaltado por miles de millones al final. Tanto los ángeles como los seres humanos y la creación, todos le adorarán. Y Él nos ha convocado para proclamar las riquezas de Él a su novia. Gracias, porque Él nos rescató. Gracias porque tenemos el honor de llamarle nuestro Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de servirle. Gracias porque podemos manejar su palabra. Gracias por Él. Y que sea, oh Dios, que nunca olvidemos al Señor Jesucristo, el victorioso para siempre. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.